Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterio en este viernes 10 de junio del año 2022 y como siempre llegamos al programa más esperado de la semana y es que es viernes de análisis político. ¿Y qué vamos a analizar en esta ocasión? ¿Cuáles son los criterios que vamos a poner sobre la mesa? Bueno, vamos a analizar por qué el presidente de la República, Nayib Bukele, no asistió a la 9ª cumbre de las Américas y esto también, ¿qué representa? El hecho que no solo el presidente Nayib Bukele, sino los presidentes del Triángulo Norte no hayan asistido o simplemente enviaron representaciones bastante pequeñas. Bueno, además vamos a estar hablando de la cuestión económica y se especula que la libra de frijol ha llegado a $1. Y esto, ya saben con quién lo analizamos, nada más y nada menos que Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, bienvenido una vez más, caballero. Qué gusto. Gracias por la invitación, Fernando, muy amable por invitarnos, hombre. Buenas noches a la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes y con mi buen amigo Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Saludos a tu audiencia. Ok, perfecto. Espero que, caballero, como siempre, hayan traído sus mejores argumentos, sus mejores ganas y vamos entrando en materia. Bueno, el presidente Nayib Bukele no asistió a la 9ª cumbre de las Américas que se está realizando en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. A ver, esto viene acompañado también de un mensaje en el que el presidente pone en su Twitter que la OEA simplemente ya no tiene razón de ser. Ronald, ¿cómo se debe ver la ausencia del presidente en la OEA? Yo creo que el presidente Bukele no va porque realmente sabe que ahí van a estar los medios de comunicación y le van a hacer preguntas incómodas y no va a hallar cómo responderlas, ¿verdad? La canciller, viste que no pudo responder una cuestión que le preguntaban de Nicaragua, ¿verdad? Y parecía Cantinflas, ella sí, pero no, pero tal vez, no, un papelón que va a hacer la canciller. Me imagino que el presidente ya se imaginaba eso. Pero más sin embargo ha estado haciendo críticas el presidente a la OEA, ¿verdad? De que ya no sirve, que no tiene razón de ser, que como la cumbre de las parcelas de los Estados Unidos y un montón de cosas. Yo creo que el presidente debería de renunciar entonces a la OEA, que saque el país de la OEA, como lo hizo Daniel Ortega, más decentemente dijo, mire, ya no estamos nunca más en la OEA. Para estar criticando, para no estar proponiendo nada, entonces mejor que se salga. Porque que tiene algo que hacer la OEA en el mundo o no, claro que tiene mucho que hacer, hombre. El problema es que si están haciendo lo mismo que hace 50 años, ya no funciona. Hay que cambiar las cosas. Pero tú no puedes cambiar el organismo de Estados Americanos. O sea, ¿nos vamos a quedar sin organismo? ¿O qué? Lo que hay que hacer es modificar ese. Hay cosas que ya no van, que hace 50 años eran buenas y hoy ya no. De acuerdo, ¿verdad? Yo veía una crítica muy interesante que la OEA solo se ha dedicado a andar mandando observadores a las elecciones de toda América. ¿Y qué otra cosa puede hacer la OEA aparte de eso? Ah, bueno, mira, la OEA podría hacer un plan de desarrollo económico regional, por ejemplo, de ver cómo se mejoran las relaciones económicas entre los sectores, entre los países acá. De ver cómo proponer, por ejemplo, para América un solo pasaporte, ¿me entiendes? De abrir fronteras, de que haya libre circulación y movilización de seres humanos y de factores en América. Esto nos ayudaría en la economía para todos, de ver cómo se facilitan los créditos para los países pobres de la región. No, la OEA tiene mucho que hacer. Lo que pasa es que se han acomodado y se han quedado solo en la parte política.
Bueno, el señor Almagro no fue a meter las patas a Bolivia, pues, y le fue a dar golpe de Estado a Evo Morales, pues. ¿Ah? Porque él es el del golpe de Estado. Yo culpo a él de haber hecho eso. Si el que salió diciendo que había fraude en las elecciones era él, y por eso salió el militar a decirle a Evo que fuera. Pero cuando llegaron las universidades de Estados Unidos a hacer la auditoría, se dieron cuenta que no había fraude y que Evo Morales estaba ganando las elecciones, las había ganado. Entonces fue él el culpable, por una irresponsabilidad de Almagro. ¿Me entiendes? Pero ahí no le estaríamos dando la razón a Bukele respecto a las críticas que le hace a Almagro. Sí, es que yo estoy totalmente de acuerdo que Almagro es lo peor que ha tenido la OEA. Pero eso no quiere decir que la OEA como institución, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Proponer a la OEA que haga cambios, pero no descalificarla del todo. Si eso es como lo que hicieron acá, ¿verdad? El FODES no sirve porque allá un alcalde se robó 100 pesos. No, ¿y por qué no modificaron la Corte de Cuentas, sino que mataron el FODES? Hoy el FODES les cae en la cara a ellos mismos, ¿verdad? Aquí querés matar a la OEA y no decís qué vas a hacer. No se vale. Hay que proponer los cambios adentro, al interior, que la OEA se dedique al desarrollo humano, que se dedique a la vigilancia de los derechos humanos, por ejemplo, que critique, que señale a los países que son violatorios de derechos humanos, a los que rompen la democracia, a los que rompen el Estado de Derecho, la separación de poderes. Eso debería de vigilar la OEA. Con respecto a los países que no fueron, mira, hay 3 que no fueron invitados: Nicaragua, Venezuela y Cuba. Me voy a referir a Nicaragua. Yo realmente felicito al presidente Biden que no los haya invitado, a los 3, pero preferiblemente Nicaragua. Si realmente Nicaragua es un estado democrático, no lo es. Ya se retiró de la OEA, además, ya no había por qué invitarlo, porque ya no es miembro de la OEA, ¿verdad? Además, Nicaragua es un estado que hace 3 años más o menos asesinó unos 400, 500 jóvenes ahí en las manifestaciones. Tiene presos, que 200 reos políticos hay ahí. Ahí están presos todos los candidatos a la presidencia. Entonces, ese realmente es un estado democrático que merece estar en una cumbre donde hay estados democráticos. No merece estar ahí, no debe ser invitado. Es más, yo creo que Biden debería aprovechar, hoy que están todos ahí, que pongan las reglas y las normas de quiénes pueden ser los países invitados a la próxima. Porque esta es una fiesta de países democráticos, ¿verdad? Hoy deberían de proponer los cambios que hay que hacerle a la OEA, trabajarlos y presentarlos en la próxima, hombre. ¿Me entiendes? Porque venir a descalificar solo por descalificar, para ponerme las chongas de que yo los descalifico, ¿y por qué no descalifican a Nicaragua, pues? Que es un estado que tiene las manos manchadas de sangre, que tiene reos políticos, que no es democrático. Eso es lo que hay que ver en el fondo. ¿Me entiendes? Para que haya formalidad y seriedad en una crítica, pues. Pero el presidente, si a él le encanta descalificar las cosas y destruirlas, el problema es que lo que hace después no sirve. Y el caso típico es el FODES. Hoy todos los alcaldes están enojados con el presidente, con el Estado. Están enojados con su partido. No han podido hacer nada. Y me parece simpática las cosas que hacen, porque hoy están haciendo una ley que hoy los alcaldes tienen que hacer las canchas deportivas en los pueblos. No sé, a menos que con cascaritas de huevo las hagan, ¿verdad? Pero esto no se puede. Pero volviendo a la OEA, mira, yo estoy de acuerdo, ya es el momento que la OEA tiene que cambiar su accionar, su política, sus fines. Tiene que haber una nueva visión, una nueva misión de la OEA. ¿Me entiendes? No podemos estar con la de hace 100 años, ¿verdad? Entonces hay que cambiarla, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Okay, perfecto. Marlon, 2 situaciones. Estamos de acuerdo en que
digamos, podemos estar de acuerdo en las declaraciones que hizo el presidente Nayib Bukele, en que la OEA está funcionando como un ministerio de colonias de Washington, como él lo hace ver en su Twitter, 1, y 2, estamos de acuerdo con Ronald en que la OEA debe cambiar su perspectiva y su accionar. Básicamente sí, el término de Ministerio de las Colonias es un término peyorativo que se ha acuñado en la política iberoamericana para referirse a la OEA, porque no solo es Almagro, sino que generalmente los presidentes que ha tenido la OEA han sido a propuesta de los Estados Unidos, han sido impulsados por los Estados Unidos. César Gaviria, por ejemplo, tuvo 2 periodos y fue propuesta de los Estados Unidos, generalmente ha sido así. Es interesante, por ejemplo, plantear el hecho sobre qué clase de reforma debe hacerse con la OEA. Han habido muchas, o sea, es decir, que primero que se salga de Washington, ¿verdad? Y que debería estar en un país latinoamericano, para el caso, ¿no? ¿Quién aporta más dinero a la OEA? Porque los países tienen que aportar una cuota económica a la OEA y casi los países no aportan esa cuota, ¿verdad? Sino que el principal aportador es Estados Unidos. Va en ese sentido, por eso es que la sede está allá, explicaban algunos secretarios generales. La OEA ha hecho de alguna manera un papel, digamos, de consultor, de aportador de proyectos, ¿verdad? No tanto así como dice Ronald, que deberían de fomentar la unión latinoamericana, o sea, hacer realidad el sueño de Bolívar, ¿verdad? Es algo que la OEA no se mete mucho, pues porque va o iría contra los intereses de la potencia que tenemos aquí, que le interesa tenernos balcanizados, porque para Estados Unidos es mucho mejor negociar país por país que negociar en bloque. Lo acabas de ver con la cumbre. La cumbre ha sido un fracaso diplomático para la administración Biden, porque no logra que lleguen, por ejemplo, 14 países del CARICOM. No logra que lleguen los países que le generan el problema de migración, ¿verdad? Y hace que también Sudamérica se parta en el sentido de ir. Y las 2 potencias que logra hacer que lleguen porque los han comprado, con una reunión bilateral con Jair Bolsonaro y una reunión bilateral con el presidente de Argentina, ¿verdad? Para que fueran. Entonces Estados Unidos ha perdido hegemonía digamos, en la región. Eso es lo que evidencia la cumbre. Ahora, la cumbre es para reunir a toda la América. La sede no importa, ¿verdad? Importa que se reúna todo el continente, los digamos 35, 34 países, 37 países que conforman el hemisferio americano. Y creo que también los temas que quiso introducir en la cumbre la administración Biden, que finalmente tuvo que retirar el tema sobre Rusia, que ellos querían que América Latina en bloque se mantuviera, digamos, firme o condenara la invasión rusa a Ucrania. Entonces tuvieron que retirar ese tema porque no iba a haber consenso en eso. Es más, Nicaragua anuncia en el transcurso de la cumbre la llegada de tropas rusas a territorio nicaragüense para colaborar en temas, por ejemplo, de desastres naturales, en temas de narcotráfico, ¿verdad?, a tierras americanas, lo cual es novedoso, pues, porque nunca habían llegado tropas rusas al territorio, a la región, y eso es interesante, y eso es todavía provocar más a Estados Unidos de la separación que está haciendo Nicaragua de la región. Entonces, de alguna manera, también podríamos decir que Washington no ha podido controlar a la región en el sentido de tener buenas relaciones con los países que debe forzosamente de tenerla. La ayuda ofrecida de 1.900 millones es una porquería que viene haciendo Estados Unidos de ofrecer primero 4.000 millones, se recuerda, Ronald, a la región,
Llegar Kamala Harris a Honduras a ofrecer 1.200 millones a Honduras y hoy sale con 1.900 millones. Ok. Bueno, Yo quiero, para cerrarte, las cifras que necesita la región. El tema de las pandillas le ha causado en un promedio de pérdidas a El Salvador de 4.000 millones anuales. Sí. Tenemos 25 años con el tema de las pandillas. El país ha perdido 100.000 millones de dólares en ese tema. Entonces lo que necesita solo El Salvador es esa misma cantidad de dinero para poder paralizar la migración y resolver los problemas. Lo ha dicho el presidente López Obrador. La región necesita un plan Marshall, necesita 300.000 millones de dólares. Si quieren detener efectivamente la migración y quieren ayudarnos a salir de la situación de pobreza, de polarización, de corrupción, de narcotráfico y de falta de democracia. Es sencillo, lo que pasa es que no lo quieren hacer. Ok, perfecto, Marvin. Vamos a ampliar sobre el tema, no sin antes irnos a nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como ya pudimos analizar en el bloque anterior, pues el presidente Nayib Bukele no ha asistido a la Cumbre de las Américas. Pero también Marvin Aguilar nos mencionaba algo sumamente importante. ¿Cómo es posible que los países del Triángulo Norte no hayan asistido cuando se tocó un tema tan importante como es la migración? Y que para Estados Unidos el Triángulo Norte es uno de los problemas más latentes en materia de migración. Marvin. Ahora, hay que decir, no es que no, El Salvador no estuvo presente, o sea, toda la región... Claro, jefe de Estado el que no estuvo presente. Estuvo presente a nivel de comisiones de cancillerías. O sea, la canciller salvadoreña se reunió con Biden, por ejemplo, ¿no? Y estuvo presente en la reunión del tema migratorio. Lo que también hay que mencionar que Estados Unidos invitó a 2 políticos salvadoreños, y que es un dato bastante interesante porque los está reconociendo como la franca oposición en el país. Me refiero... Creo que no lo quieres decir, pero Claudia Ortiz ha salido bastante aplaudida de... Sí, Claudia Ortiz fue una de las invitadas y el diputado Johnny Roy. Entonces han sido invitados a esta cumbre para reunirse en las comisiones donde se habló, por ejemplo, de libertad de expresión y de democracia. Entonces llama la atención porque no invitaron al Partido Arena, que es tradicionalmente un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, que no hayan invitado al FMLN, pues podría ser hasta comprensible, pues. Pero si te fijas, Estados Unidos da un giro, que esta es otra visión que hay que analizar, la Cumbre de las Américas, da un giro hacia El Salvador en este sentido interno, sobre reconocer quiénes son la oposición. Sí, claro. Porque lo lleva para hablar del tema de democracia a estos 2 políticos y no a Arena, que es el partido que tiene 14 diputados, pues, digamos, en la Asamblea Legislativa, y ellos solo son 2 diputados. Dicho esto, el punto también es que ya hubo un intento de querer reformar la OEA, pero no se pudo. Por eso es que surge la otra alternativa, el ALCA. Es más, el presidente de Argentina es por ahorita el presidente pro tempore de ALCA y dijo que en esa calidad asistía. ¿Verdad? ¿No era la CELAC? Exactamente, ALCA-CELAC es digamos, una iniciativa que surge con los
países del socialismo del siglo XXI, por Venezuela, y que ahí está también casi toda la América Latina. Entonces ya hay otro organismo donde sí pertenece Nicaragua y donde sí está Cuba y donde sí está Venezuela y que están la mayoría de países de América Latina. E incluso El Salvador forma parte de la CELAC. Entonces ya hay otro organismo que tampoco ha logrado despegar en el sentido de qué ayudas o de qué concretamente se han visto beneficiados los países. Siempre se ha dicho que estas cumbres son para reunirse 3 días y tomar buen whisky, comer buenas comidas y que los presidentes vayan a pasear, pero realmente resultados para los pueblos después de 9 cumbres no han existido. Entonces, sí, la OEA ha hecho aportaciones como importantes, Ronald, creería yo. Hay que destacar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que surge del Pacto de San José, y por eso su sede está en San José, que es una gran garante de los derechos humanos en nuestros países, y que arriba de la Sala de lo Constitucional de El Salvador está la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos, por supuesto. Entonces creería yo que, vea, que hay allí ciertos elementos que no se puede decir del todo que sean, digamos, malos. Ahora hay que analizar por qué no fue Honduras, que son casos distintos, por qué no fue El Salvador y por qué no fue Guatemala. Honduras no va por solidaridad con los países excluidos, en la línea de los países de izquierda en América Latina. El Salvador no va porque tiene un problema con la administración Biden, ¿verdad? Que ya es de todos conocidos en el país, las relaciones tirantes que tiene, digamos, El Salvador con la administración Biden. Y Guatemala no va porque ha sido señalado su gobierno y funcionarios de actos de corrupción. Y eso pues no le ha gustado a Guatemala o al presidente Yamatei, y por eso se abstiene de ir a esto. Entonces, no van los países involucrados en el tema de la migración porque cada uno tiene sus propias particularidades de malas relaciones en estos momentos con la administración Biden. Todos están a la espera de que cambie la administración Biden para poder, digamos, restablecer o comenzar a reconstruir las relaciones con la nueva administración que venga. Entonces yo presagiaría que vamos a tener 2 años más de tiranteses entre el Triángulo Norte y la administración Biden. Pues eso es lo que yo presagiaría. Y si estamos claros de que ya en julio se libera la lista Engels, es decir, la actualización de la lista Engels, que se entiende va a incluir más funcionarios de Honduras, más funcionarios de Guatemala, más funcionarios de El Salvador, entonces las relaciones tienden, en vez de digamos, a irse resolviendo, a volverse cada vez más tirantes. Ok, Ronald, creo que había una reflexión por ahí. ¿Qué hay? Yo 2 cosas quiero resaltar, hombre. Que la justificación de no ir porque no invitan a Nicaragua me parece una justificación burda, ¿verdad? Estamos hablando de un país que ha matado jóvenes y que tiene reos políticos. Eso lo descalifica para estar en cualquier organismo de naciones, en cualquiera, la CELAC, la ONU, ¿cómo se llama la organización de la OEA? No, la que está haciendo ahorita el Congreso que no es OEA, como tú lo dijiste. O sea, una nación como esa que tiene reos políticos no puede estar sentada con otras que no los tienen. Pero ¿por qué Honduras, El Salvador y Guatemala no van? Porque la administración Biden está señalando la corrupción en estos países. Y para la parte de la migración, lo primero que señala Biden es que hay que combatir la corrupción en estos países. ¿Me entiendes? Antes que la pobreza, porque la pobreza misma viene generada por la corrupción, ¿verdad? Entonces, cuando Biden dice, queremos países democráticos para que la gente no migre, entonces, cuando ves que aquí se destruye la democracia, entonces, pero dice Honduras, Guatemala, que le señalan la corrupción a Yamatei. Yo no voy porque no invitaron a Venezuela,
¿Por qué no invitaron a Nicaragua? No, él no va porque le van a señalar ahí que no está haciendo nada por la corrupción en Guatemala. Entonces se escudan en que no están invitando a esos países para no ir, pero no van para que no los señalen a ellos, para que no les hagan preguntas incómodas a los periodistas. No van para esconderse en un ropaje ideológico que si medio lo escudriñamos no tiene razón de ser. Se supone que esta es una fiesta de naciones democráticas, países democráticos, estados democráticos, que respetan los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho. ¿Los respeta Nicaragua? No. ¿Hay elecciones en Nicaragua? No, ahí lo que hay son farsas electorales. Bueno, imagínate, metieron presos a los candidatos presidenciales. ¿Vas a invitar a un país de eso? Eso no es un Estado, ese es un Estado fallido. Esa es una dictadura férrea, terrible, que tiene ya mucha historia de sangre, mucha historia cortita de sangre. Me llama la atención, Ronald, el caso de Honduras. A ver, hasta hace unos meses Estados Unidos señalaba constantemente a Juan Orlando. Incluso la misma ciudadanía hondureña mencionaba que no, Juan Orlando no tiene casos de corrupción. Sí. Ya se lo llevaron. Sí. Entonces, digamos, ¿no debería mejor haber sido un símbolo el hecho de que Honduras pudiera asistir, digamos, en este caso a la presidenta, como señal que en efecto en esta ocasión sí se van a hacer diferentes las cosas? No, hijo, lo que pasa es que y te dejé Honduras así un poco aparte porque tiene su propia historia. Y su historia de venir de la izquierda, yo quisiera saber quién financió la campaña esa. Pues. A lo mejor salieron fondos de Nicaragua o fondos de Venezuela, no lo sé. Pero más allá de los fondos, Ronald, recordemos eso es que un compromiso serio en política, sobre todo en la izquierda. Claro, pero recordemos algo, más que la ayuda económica que pudieron haber recibido o no, recordemos el respaldo político que tuvo Mel Zelaya cuando le dieron el golpe de Estado. Por supuesto. Entonces, o sea, quien lo sostuvo Mel Zelaya fue Venezuela, fue precisamente Cuba quienes lo respaldaron. Recuerde que el avión que hizo aterrizar era venezolano. Quien acompañaba a Mel Zelaya era el canciller, que hoy es Nicolás Maduro. Mira, entonces tienes que callarlo a este no deja hablar y es la técnica que tiene para que uno no exponga. Entonces creo que más allá la solidaridad de Honduras con la izquierda es hasta comprensible. Va, mira. A ver, quiero escucharlos a los dos, pero mejor luego de la pausa comercial. Vamos a cambiar, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, el hecho que los jefes de Estado del Triángulo Norte no asistieran es una cuestión de solidaridad. Marvin. Cada quien tiene como te decía en el bloque pasado, cada quien tiene sus motivos bien particulares. Por eso hay que analizarlos cada país por país. O sea, para mí Honduras no va por la solidaridad, y yo recuerdo el apoyo que Venezuela le dio en el golpe de Estado a Mel Zelaya. Es el avión con Nicolás Maduro que quiere aterrizar en Toncontín para reinstalarlo. Es la embajada de Brasil la que finalmente lo asila ahí en Tegucigalpa, Mel Zelaya. Y no olvidemos que Mel Zelaya es el esposo de la actual presidenta de Honduras, pues. Entonces, más allá que haya habido o no ayuda económica para la campaña de Xiomara Castro, está ese vínculo. Sí. Y también hay otra cosa importante, Ronald. Estados Unidos le ha ofrecido a Honduras hacer una inversión de $1.200 millones que llegó Kamala Harris a ofrecérsela y sigue sin hacerla. Le ha ofrecido revisar el Tratado de Libre Comercio para que pueda Honduras dedicarse a sembrar sin problemas de violentar el acuerdo que hay de Tratado de Libre Comercio,
y tampoco lo han dado muestras de quererlo cambiar. Entonces, incluso Honduras renunció a una promesa de campaña de Xiomara Castro de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y continuar con Taiwán para no conflictuar con los Estados Unidos, esperando, me imagino yo, acciones concretas de parte de la administración Biden que no se han concretado. Ahora, el caso salvadoreño, Ronald podrá explicar las causas por las que no va a haber, y ya ha hablado, ¿no? Y el caso guatemalteco son muy parecidas a las causas por las cuales El Salvador tampoco fue. Entonces son como distintas, ¿no? Creería yo. Ok, perfecto. Ahí todavía a Ronald lo vi como con una idea en el aire, no sé si la quiere completar. Es que vos tenés que estar claro para dirigir el debate, hijo. Yo creo que él le olvidó. Él agarra y lo deja hablar porque obviamente no quiere escuchar las otras ideas y tú tenés que moderar esto muy bien, ¿oíste? Yo lo quiero escuchar a usted. Sí, pero ya viste cuánto tiempo perdimos en esto. Yo tenía la idea anterior, hoy ya no. Hoy seguimos con otra pregunta mejor. ¿Ya se enojó usted? No. Pues entonces yo continúo con el programa. Pues vamos entonces con la siguiente parte. Tal vez en esta ocasión no se enojan, porque vamos a hablar de las declaraciones de Neto Mason respecto a que según él ve más muertos de los que podrían aparentar los medios de comunicación. Hoy sí, don Roberto, no se me enojen. Yo lo quiero mucho. A ver. Yo también. Mira, te voy a explicar eso. Lo que dijo Marvin en palabras diferentes que es lo que realmente hubo en Honduras. Con el Zelaya, Nicaragua y Cuba y Venezuela. Esa fue una solidaridad, pero delincuencial, hombre. Si ahí son los países delincuentes, los protegieron. Hoy tienen que pagarles la factura y a saber si les pagaron la campaña también. Entonces, todo eso hay que verlo. ¿Tú crees que realmente por honor y por orgullo la señora de Honduras no va? No, no es cierto. Debe cosas ahí. Por eso no va. ¿Por qué no va a Yamatei? Porque lo van a señalar que no tapa la corrupción en Guatemala. ¿Por qué no va a El Salvador? Porque lo van a señalar por lo mismo y porque además destruye la democracia y el Estado de Derecho. ¿Y le importa a Nicaragua el Estado de Derecho, la democracia? No, ¿verdad? Y a nosotros nos importaría estar, bueno, si fuéramos un Estado democrático, no deberíamos de sentarnos con un Estado como Nicaragua o Venezuela. ¿Por qué? Países delincuentes, que no están en las normas modernas de la democracia, que al contrario, nos están destruyendo las democracias que en América habíamos logrado. No quiero hablar de Cuba porque ese es el caso típico y clásico, ¿verdad? De haber destruido su democracia y tener a un pueblo ahí en la miseria. Igual que lo tienen allá en Venezuela, igual que lo tienen en Nicaragua. Entonces, cuando yo veo que hasta se ponen a defender a esos tres pueblos, ay, que no, que deberían de estar aquí, que los han excluido. No, hombre, ellos se han excluido, estos estados, por el tipo de políticas con las cuales gobiernan a sus pueblos, hombre, no se vale. O sea, hay que poner las cosas como son, los puntos sobre las sillas, ¿verdad? Nicaragua, sea un estado criminal, hombre, perdóname, no deberían de estar en ningún concierto de Naciones Unidas. Lo de Neto Mason, que es importante, que haya hablado al fin, antes de morir, porque ya casi lo están asesinando. Bueno, esas son las cosas por las cuales no van estos países allá. ¿Qué tal si les preguntan? Mire, Neto Mason dijo que veía pasar 2 a 3 cadáveres diarios de la clínica porque su cárcel está frente a la clínica. Eso es de los que llegan a la clínica. Y los que no llegan a la clínica, ¿cuántos mueren en la celda? Que de ahí nomás lo sacan. Te imaginarás la declaración de él. Es terrible, terrible. Aparte que dice que lo han torturado, que lo torturan, que lo están matando, que no le dan la asistencia médica adecuada. Ahí me doy cuenta, ahí mataron a un director de una escuela que no le dieron las medicinas y murió adentro, el director de una escuela, ¿verdad? Eso es violación a los derechos humanos. Entonces, por eso es que a estos países no les gusta ir, porque los van a señalar, por eso básicamente. Ahora, lo de Neto Mason, yo felicito a Neto que haya hablado. Qué bueno que habló. ¿Por qué?
porque le abre los ojos a mucha gente que todavía no quieren entender de qué es lo que está sucediendo en el país. 3 reos muertos diarios. ¿Y por qué los medios de comunicación no dicen eso? ¿Por qué el diario El Salvador no saca las cantidades de reos muertos en Mariona al mes? ¿Ah? ¿Que no tenemos derecho a saberlo, pues? Creo que sí. Y ellos tienen la obligación de decirnos, y no lo hacen. Claro, no es como que el diario El Salvador también siga la línea de intentar publicar también este tipo de datos. Es contradictorio, según entiendo, a la línea que ellos persiguen. Sí, pero es el dinero de nosotros con el que hacen el diario El Salvador, y ellos deberían de decirnos al menos lo que está pasando, no estar haciendo propaganda política, porque lo único que hacen es propaganda a diario. Es un diario de propaganda pagado por los salvadoreños para engañar a los salvadoreños. No se vale, no es democrático eso. Ok, perfecto. Marvin, ¿cómo vemos el hecho de que Neto haya mencionado que incluso en 2 ocasiones o en diversas ocasiones lo amarraron y le tomaron fotos semidesnudo? Esto es una clara violación a los derechos humanos. Bueno, Amnistía Internacional, la encargada, ha venido al país y ha recogido una información que este organismo se ha llevado y que es la que la lleva a ella a dar declaraciones sobre que hay posibilidades de que funcionarios salvadoreños sean después procesados en la Corte Penal Internacional. Digamos, la información que ella logró recabar y que organismos están tramitando para levantar un informe, debería de llamar la atención al gobierno para aclarar primero las muertes que están sucediendo en los penales. Esto tiene, digamos, va a tener repercusiones más adelante, en el sentido que las autoridades vinculadas a todo esto van a tener que responder por esas muertes. Eso no cabe la menor duda. Esas muertes los van a seguir el resto de su vida. Y otra cosa que también debería el gobierno de diseñar es un mecanismo para soltar a la gente que no está vinculada con las pandillas y que es arrestada. Tener, digamos, mayor efectividad a la hora de determinar la llamada telefónica anónima que puede ser usada y está en algunos casos siendo usado la denuncia para arrestar gente, para resolver problemas o rencillas personales que se puedan tener. ¿Cuántos casos de estos hay? ¿Vea? Y tratar de ser lo más aséptico posible a la hora de investigar a alguien y que no se esté, digamos, criminalizando y culpando a gente inocente. Este tema de las pandillas es un tema muy polarizante en la población. O sea, cualquier acción que tú digas o puede ser sacada de contexto o puede hacerte que te acusen de que sos propandillero o puede malinterpretarse para ocultar otros problemas que hay y desviar la atención con la gente. A mí no me cabe la menor duda que tarde o temprano las injusticias que se han cometido durante el estado de excepción, como en los estados de excepción que hubieron, lo he repetido aquí varias veces y lo voy a volver a repetir. La masacre del Mozote se cometió en estado de excepción y ya van 40 años y no se ha resuelto aún, pero los señalados están y hay un proceso judicial abierto para ellos. La masacre de la UCA igual. Entonces, igual esto va a suceder, lo va a perseguir. Entonces, es lamentable pues que el país no avance en que resolver un problema como el de las pandillas no implica que tenés que crear otro. ¿Vea? Porque una injusticia no se resuelve con otra injusticia. Okay. Entonces, creería yo que hay que esperar el informe que va a dar Amnistía Internacional, que a eso vino ella, a recoger información, donde hay señalamientos bien graves de cómo se está procediendo con, digamos, las capturas de gente inocente, los muertos en los penales, y eso pues evidentemente los funcionarios, yo esperaría que vayan guardando las pruebas necesarias para cuando les toque explicar esto en los tribunales. Ok, perfecto. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si ya escuchamos las declaraciones de Ernesto Mason y también escuchamos que hay constantes denuncias a cómo se le está tratando en la celda, ¿qué pasaría si Neto llega a morirse? ¿Estallaría la comunidad internacional? ¿Todo seguiría igual? Su análisis, Zona. Bueno, primero quiero decirte que Neto Mason es un reo político, ¿verdad? De hecho, el juez ordenó que debería de seguir en su casa el juicio. Uno, dos, como que las reglas de Mandela aquí no le importan a esto, ¿verdad? O sea, las reglas de Mandela son las que aprobó Naciones Unidas allá en 1955 y las ratificaron en el 2005. Es lo mínimo que debe de tener un reo: asistencia médica, medicina oportuna, los 3 tiempos de comida, el tiempo para poder salir al sol. No podés tener a la gente en prisión tanto tiempo. De hecho, ahí salió un meme bien simpático en el Facebook, ¿verdad? Ponen a Neto Mason y a Tony Saca cuando llegó a las declaraciones allá. Tony Saca bien gordo, bien chapudo, y el pobre Neto Mason ya muriéndose. Están asesinando a Neto Mason. ¿Hay preferencias en la celda? Es notorio, ahí ven las 2 fotos y te das cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Te das cuenta, o sea, lo están matando, o sea, no le están dando la asistencia necesaria, y eso algún día estará en los tribunales, tal cual dice Marvin, y por eso habrá muchos que tendrán que dar cuenta de lo que le está pasando a Mason, ¿verdad? Ok, perfecto. Cambiemos brevemente de la parte política a la económica, ya que en esta ocasión en diferentes medios de comunicación sale publicado que la libra de frijol llegó a $1. ¿Esto tiene que ver con situaciones externas o por la misma situación que estamos viviendo actualmente en El Salvador? Barbie. Durante la administración de Tony Saca, entiendo yo, la libra de frijol se disparó a 1.25, ¿verdad? Llegó a valer 1.25. No recuerdo. Hubo un problema de cosecha, ese no fue crisis mundial, hubo un problema de cosecha. Y eso hizo que no se sembraran las cantidades que necesitaba y hubo que traer, ¿verdad? En aquel momento una empresa de estas que trae granos básicos tenía retenido en sus bodegas una gran cantidad de frijol, y esta fue la que salvó que, digamos, el precio del frijol se fuera arriba, ¿no? En este caso yo entendería que si no hay en las empresas que traen granos en existencia, embodegados, para poderlos sacar al mercado para que bajen los precios. Y recuerdo que en aquella oportunidad el gobierno de Tony Saca reguló el precio, les dijo: vas a sacar ese frijol que tenés ahí, que el gobierno no lo había dejado que lo sacara, lo tenía retenido, y le fijó el precio, no lo vas a vender más caro de lo que aparentemente estaba el precio normal. Y pues eso es lo que vemos ahorita. Si hay escasez, habría que primero investigar si no es acaparamiento lo que hay, y por eso el precio ha subido, y hay que perseguir y meter preso a los acaparadores, si es así. Si el tema es de escasez, pues no nos debería de sorprender, porque hemos venido diciendo en este foro que va a haber un problema de alimentación. Se supone que el otro año va a ser mucho más grave, se supone que los precios van a seguir aumentando. La gasolina, el precio no es el que estamos pagando, y ya casi estamos llegando a los 5.50, ¿no? En el precio real de la gasolina. De hecho, los $6 entiendo que subió la semana pasada. Por eso, pero no ha llegado a los 6 en el mercado salvadoreño,
pero el barril de petróleo subió a $120. Entonces, y el conflicto de Ucrania, como lo hemos dicho, se va a prolongar. No hay por ahora una salida al problema ucraniano. Europa y Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de las sanciones que ellos mismos le han puesto a Rusia. En ese sentido, que el frijol suba de un precio estándar que suele ser entre 70 y 75 centavos a $1, no debe de sorprendernos. Sí debe de preocuparnos qué va a suceder si sigue subiendo el precio del frijol y de los otros granos básicos. Ok, perfecto. Analicemos más sobre este importante tema luego de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y ahora conozcamos la visión de Ronald Umaña respecto a la situación económica. Ronald. Fíjate que la situación económica nosotros acá en este foro le hemos venido planteando desde que comenzamos, ¿verdad, Marvin? Mira, si este gobierno no hubiera botado el dinero en Archivo Wallet y lo hubiéramos invertido con los campesinos, con los agricultores, a estas alturas, después de 3 años, tuviéramos ya una mejor agricultura en nuestro país y los alimentos no estarían tan caros. Mira, hoy te dan 4 tortillas por una cora, pero así de chiquititas y delgaditas, parecen hostias. Pero las pobres pupuseras, tortilleras, ni cómo, pues. Si el maíz subió 5 pesos este mes, hoy está... Lo que me sorprende es que usted conozca las hostias. No, es que yo soy una persona... ¿Usted comulga? Siempre comulgado. Okay. Vos porque sos ateos no lo hacés, yo sí. Gracias a Dios. Entonces, y además voy y hablo con las tortilleras, oíste, no creas que solo vengo a hablar aquí, voy a hacer mi investigación de campo. Mira, le pregunté a la señora, ¿y qué va a hacer? Le dije, voy que ya está 30. Mire, me dijo, la otra semana quizás a 3 por cora, si vuelve a subir más. ¿Te imaginarás lo que significa que a una persona pobre, con salario mínimo, le den 3 tortillas por una cora? 3 pancitos, así son los pancitos franceses ahora, por una cora. Pero todo el mundo me puede decir, pero la inflación es mundial. Sí, hoy el petróleo está más de $120 el barril, 122, 124, ¿verdad? Y el Bitcoin ha bajado a 28. Y el Bitcoin anda en 28. ¿Y qué me van a decir? Pero el problema, el petróleo no es problema nuestro. No, yo sé que no. ¿Verdad? Lo de Ucrania, esa guerra no es problema nuestro, tampoco es problema nuestro. Pero se derivan de esos precios, de esas guerras, problemas para nosotros. Allá tenés a los mayores productores de trigo y de maíz de la tierra. La India, que es el mayor productor de trigo, ya no vende harina. Se la quedó toda. Toda se la queda para ellos. Te imaginarás en octubre cómo va a estar la harina de trigo aquí. La harina de trigo es con la que hacemos el pan francés y el pan de dulce, amigo. Pero también la pasta. Las pastas, que son el alimento que el salvadoreño todos los macarrones, como es lo más barato, sustituye cuando no hay tortilla. Carne, cuando no puede comprar carne ya no compra. El salvadoreño lo sustituye con macarrones o pasta. Aquí estamos ante las puertas de una escasez alimentaria. Claro. Y aunque tengas pisto, no vas a poder comprar alimentos afuera. Y el problema básico de este gobierno es que no nos dedicamos a producir y a trabajar la tierra. Ese es el problema. Es la culpa de los de aquí. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación esta noche. Ronald, encantado.
Gracias, Fernando, muy amable y buenas noches. Un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Malvin, como siempre, un gusto. Gracias. Ya le bajó la cólera, ¿verdad? Aquí no hay cólera, aquí lo que hay que poner es orden. COVID es lo que hay. Orden es lo que hay que poner. Un gusto y buenas noches a tu audiencia. Bueno, caballeros, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Gracias por habernos acompañado una noche más. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.